Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿cómo fueron las etapas de autocomprensión en la vida de Jesús de Nazaret? El documento 196.1 del libro Durantia dice que seguir a Jesús significa compartir personalmente su fe religiosa y entrar en el espíritu de la vida del maestro de servicio altruista al hombre. Una de las cosas más importantes del vivir humano es descubrir qué creía Jesús, cuáles eran sus ideales y luchar por el propósito exacto de la vida. De todo el conocimiento humano, el que tiene mayor valor es el conocer la vida religiosa de Jesús y cómo la vivió. Jesús fue un laico. Un laico es alguien que es independiente de todas las confesiones religiosas. Esto está en el documento 196.1, creo que lo dije al principio. Jesús no practicó la religión judía y por eso el pueblo lo escuchaba con deleite. Los evangelios no son confiables en su totalidad, eso lo digo yo. Representa algunas tergiversaciones. No que yo lo haya leído en el libro Durantia, porque en el libro Durantia sí pues, nos dice algunas cosas que están diferentes de cómo están en la Biblia. Pero ya yo me había dado cuenta antes de haber encontrado el libro Durantia, que yo lo encontré solamente hace 2 años. Lo he leído 2 veces, estoy ahora leyéndolo por tercera vez. Y mi experiencia personal es más valiosa que cualquier cosa que diga la Biblia o que diga este libro de Durantia, o que no diga y que yo lo sepa. Cuando tu relación con tu espíritu residente y el espíritu de la verdad se vuelve íntima, esto es comulgar con la deidad. Entonces es cuando todo lo que lees es interpretado por ellos, ese espíritu residente y esas presencias que están ahí cerca de uno. Y ellos los interpretan, uno los discierne. Es vivir a través de la mente de nuestro Padre Creador. Su mente se vuelve la nuestra y de esa mente es que nos guiamos a puerto seguro, ¿no? El objetivo nuestro como creyente no tiene que ser imitar literalmente la vida exterior de Jesús en la carne, sigue diciendo el libro, sino más bien compartir su fe, confiar en Dios como Él confió en su Padre, que es también el nuestro, y creer en los hombres como Él creyó en todos los hombres de su época y no andar divididos como estamos hoy. Jesús fue una ilustración viviente de lo que es vivir creyendo en la paternidad de Dios y creer y amar a los hombres y servirle. Jesús fue primero hombre, después se hizo consciente de su divinidad, la cual asumió magníficamente y completamente, una vez que como hombre ganó la soberanía de su universo. Esta conciencia de su divinidad fue progresiva. De la misma forma que progresivamente nosotros nos haremos conscientes de nuestra divinidad una vez que fusionemos con el Padre en el paraíso después de una larga carrera de ascensión hacia arriba y hacia adentro. Documento 196.1.6, es decir, el párrafo 6, dice que el Maestro hizo esta gran ascensión de lo humano a lo divino por la acción conjunta de la fe de su intelecto mortal y los actos de su ajustador residente. La comprensión de hecho del logro de la totalidad de divinidad, es decir, manteniendo al mismo tiempo conciencia plena de la realidad humana. Fue acompañada por 7 etapas de la conciencia de fe de la divinización progresiva, que fueron demarcadas por 7 etapas de comprensión a través de acontecimientos extraordinarios en la experiencia del auto-otorgamiento, algunos de los cuales y otros que no ocurrieron en él también ocurren en nosotros. Número 1. La llegada del ajustador del pensamiento. El ajustador que recibió Jesús era un ajustador experienciado y personalizado. Nosotros no todos vamos a recibir uno así. Nosotros podemos recibir uno que sea virgen, o que haya tenido muy poquita experiencia. Así que el ajustador que recibió Jesús fue el mismo que tuvo Maquiventa Melquisedec, un ajustador que ya estuvo aquí en la tierra y que estuvo también con un ser de luz, con un ser de otra dimensión. Al recibirlo, él tuvo la misma experiencia que la mayoría de los humanos. Es decir, nosotros recibimos el espíritu residente de una forma inconsciente, ¿no? Así mismo lo recibió él durante nuestra primera decisión moral alrededor de los 5 años.
Quizás notó algo, pero el libro dice que fue como todos lo recibimos. El segundo acontecimiento sucedió a la edad de 12 años en Jerusalén, cuando José lo llevó al templo. Un día que Jesús estaba lleno del Espíritu y sentía una desbordante y afectuosa piedad por las multitudes espiritualmente ciegas, recibió la visita de un mensajero de Manuel que le dijo: ha llegado tu hora, ya es tiempo que comiencen los asuntos del Padre. Como cualquier humano, tuvo que reflexionar en este mensaje y sacar sus propias conclusiones. Y esto le tomó tiempo. A veces yo escucho videos, testimonios, donde dicen que Jesús se sentó a su lado, se sentó al frente y conversó por horas con ellos. A mí nunca me ha sucedido así. Siempre ha sido mensajes cortos y desaparecen. Y luego uno tiene que descifrar qué quiso decir y sacar uno de las propias conclusiones. Por ejemplo, así siempre ha sido conmigo. Los demás, bueno, no voy a decir que no fue así porque no me consta nada. Puede que sea. El tercer acontecimiento ocurrió el día del bautismo. Pero antes del bautismo sucedió algo. Antes de alcanzar la conciencia total de su divinidad, pero reconociendo que su relación con su ajustador y con Dios Padre era muy estrecha, se separó para un retiro a solas con Dios y con él mismo en el monte Hermón. Contrató a un muchacho llamado Tiglat, quien le llevaba alimento 2 veces por semana en un burro que el mismo Jesús le compró. Y estos alimentos eran dejados en un lugar que Jesús le indicó. Estando en el monte Hermón, Jesús le pidió al Padre que enviara un serafín guardián para que acompañara a Tiglat. Luego le pidió que le permitiera enfrentarse a solas en su último combate con las fuerzas de la existencia mortal, y su petición fue concedida. Acudió a la gran prueba con el único respaldo de su ajustador del pensamiento. Jesús no estuvo ayunando durante estos 40 días, dice el libro. Solo se abstuvo de alimento un día o 2 a la vez. Él enfrentó a todos sus enemigos acérrimos del sistema de Satania. Y esto no fue imaginación de un hombre ayunado que veía visiones, dice el libro. Fue un evento real y él estaba alimentado. Fue durante la última semana que le pidió al Padre enfrentarse a sus enemigos. Durante todo el tiempo anterior estuvo reflexionando y completó allí la tarea mortal de lograr los círculos de comprensión de la mente y de control de la personalidad. También su ajustador de pensamiento completó los servicios que se le habían asignado. Y allí Jesús alcanzó la meta final y solo faltaba la armonización de la mente con el ajustador que fue eso lo que sucedió en el día del bautismo, ¿no? Y fue allí donde Jesús ya estuvo totalmente seguro de su naturaleza divina y de la certidumbre de su triunfo sobre los niveles materiales de la manifestación espacio-temporal de su personalidad. Todo esto está en el documento 134.8. Esa última semana tuvo lugar la gran tentación, la prueba cósmica. Un encuentro que Jesús había propiciado para darles la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón. Se le hizo presente y visible Satanás, el asistente y representante de Lucifer, y también Caligastia, el rebelde príncipe planetario de la Tierra. Esta tentación nada tuvo que ver con su falta de alimento, los pináculos del tiempo, ni acciones presuntuosas. No tuvo nada que ver con los reinos de este mundo. Fue un evento cósmico que tiene que ver con la soberanía de un universo poderoso y glorioso. Todo este simbolismo usado en las escrituras viene de eras atrasadas de pensamientos infantiles del mundo. A todas las propuestas que le hacían a Jesús ese día, Jesús decía: que la voluntad de mi Padre del paraíso prevalezca y que tú, mi hijo rebelde, seas juzgado de acuerdo a las leyes divinas por los ancianos de los días. Yo, vuestro Padre Creador, no puedo juzgaros con justicia, y ya habéis desdeñado mi misericordia. Os remito a los jueces de un universo más grande. Al terminar sin lograr su objetivo de que se volvieran de sus malos caminos, el serafín guardián volvió a su lado y lo confortó. Ese día Micael de Nevadón ganó la indisputada soberanía de su universo. Completó la tarea que han de cumplir los hijos creadores de los universos, la de vivir plenamente la vida encarnada en la semejanza de carne mortal en los mundos evolutivos del tiempo y el espacio. Pero este anuncio se efectuó oficialmente el día del bautismo, meses más tarde.
Así que la llamada gran tentación de Jesús tuvo lugar meses antes del bautismo y no poco después de este, como se ha dicho. Al finalizar, Jesús descendió y despidió al muchacho Tiglat, regalándole el burro de carga. Así, cuando Jesús bajó al Jordán para ser bautizado, ya era un mortal que había alcanzado el pináculo de la ascensión evolutiva humana en todos los aspectos relacionados con la conquista de la mente y la identificación del yo con el espíritu. Documento 136.2. Así que estuvo en el Jordán como un mortal perfeccionado de los mundos evolutivos. Una sincronía perfecta y una comunicación plena se habían establecido entre la mente mortal de Jesús y el ajustador espiritual residente, el don del Padre en el paraíso. Un ajustador como este reside en todos los seres normales de la tierra. Todo lo que el hombre tiene que hacer cuando lo desee es asociarse con él. El ajustador de Jesús había sido preparado para esta misión. Nuestros ajustadores son preparados para nuestra misión de vida, pero nosotros tenemos que hacer la tarea de descubrir cuál es esa misión. Cuando un mortal llega a tales niveles de perfección, solo falta entonces la fusión del alma madura con el ajustador divino. Actualmente para nosotros esto ocurre poco después de la resurrección, después de la muerte. Porque aún no hemos alcanzado el estado de luz y vida, aunque es posible que se logre antes, pero es muy raro que esto ocurra. Pero a Jesús le sucedió aquí y fue escuchado. Cuando resucitamos y luego fusionamos con el espíritu residente, el ajustador, se escucha entonces al espíritu decir: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y en el caso de Jesús, esa fusión ocurrió el día del bautismo y fue escuchado solo por Juan y los dos hermanos de Jesús, y visto solamente por Jesús cuando mirando hacia arriba se abrieron los cielos. Esa visión fue solamente para Jesús. ¿Por qué los evangelios lo cuentan? Porque Jesús le contaba todo a Juan, a Santiago y a Pedro, y siempre les dijo que solo lo podían contar después de su muerte. ¿Okay? Dijo: no lo escriban, díganlo, cuéntenlo, pero después de mi muerte. La ceremonia del bautismo fue para Jesús una consagración al cumplimiento de la voluntad del Padre. El día que fusionamos con el Espíritu es cuando podemos decir ciertamente que somos hijos de Dios eternamente. Mientras tanto, somos hijos potenciales. El próximo evento en la vida de Jesús sucedió en el Monte de la Transfiguración, otro evento cósmico. Para saber sobre esto pueden ver el video titulado ¿Qué sucedió el día de la transfiguración de Jesús? El quinto y sexto evento fue la resurrección morontial y ascensión, que también pueden ver el video titulado ¿Qué sucedió 40 días después de la resurrección de Jesús? Hay otro video sobre eso. El séptimo evento fue el abrazo final del Padre del Paraíso, que le entregó la soberanía ilimitada de su universo, convirtiéndolo en un hijo mayor. El libro no explica, que yo me haya dado cuenta, ¿no?, cómo fue este recibimiento a la diestra del Padre. Solo dice que ascendió a las 7:45 de la mañana y a la 1, mientras estaban los apóstoles y los discípulos escuchando el relato de la ascensión, reconocieron una presencia en el lugar, y como ésta se paseaba y los bañaba de felicidad, ¿no? Y entonces Pedro dijo que eso debería de ser el advenimiento del Espíritu de la verdad prometido por el Maestro. Y propuso Pedro salir todos al templo a predicar las buenas nuevas. Y en ese entusiasmo del Pentecostés, Pedro, sin mala intención, inauguró una nueva religión, la religión del Cristo resucitado y glorificado. El apóstol Pablo más adelante transformó este nuevo evangelio en el cristianismo, una religión que abarca las opiniones teológicas de Pablo y que ilustra su experiencia personal con Jesús camino a Damasco. El evangelio del reino está fundado en la experiencia religiosa personal de Jesús de Galilea. Pero el cristianismo se basa casi exclusivamente en la experiencia religiosa personal del apóstol Pablo. Es como si yo, que he tenido ciertas experiencias religiosas como Pablo, muchas de las cuales ni están en la Biblia, ni están en el libro Durantia, me atreviera a iniciar una religión basada en mi experiencia personal y la forma de ver las cosas religiosas. Casi todo el Nuevo Testamento expone la experiencia religiosa de Pablo y no la de Jesús. Pero gracias también a los apóstoles
que aportaron las experiencias vividas con Jesús, una parte de las enseñanzas de Jesús aún están vivas. Aunque es notable el libro de los Hebreos y la epístola de Santiago, así como ciertas partes de los evangelios, pero aún Pedro solo una vez se refirió a la vida personal del Maestro. La vida de Jesús en la carne es importante porque ilustra el crecimiento religioso trascendental, partiendo desde las ideas primitivas del temor hasta finalmente llegar a ese estado avanzado y exaltado de la conciencia de su unidad con el Padre. Creo que todo el mundo debería de leer la cuarta parte del libro Durantia porque aunque muchos piensan que es una ficción, yo pienso que es bien coherente la historia de la vida de Jesús y encierra muchas enseñanzas para nosotros. Hay muchas cosas que se aprenden ahí. Así que por lo menos sirve para poner en orden nuestras propias vidas en muchos aspectos, tanto emocionales como sociales, como de cualquier otra categoría, incluso económico, político, de todo. Así que los espero en el próximo video.